Hola a todos. En esta oportunidad vamos a tratar las ecuaciones lineales. Veremos cómo es que éstas se aplican en nuestras distintas carreras y también trabajaremos los métodos de solución más rápidos y efectivos para este tipo de planteamientos algebraicos. Si por ejemplo nosotros recordamos que en el área de ventas los trabajadores reciben sus saberes por comisión dependiendo de la cantidad vendida en el mes, entonces podría hacerse la pregunta de ¿qué tanto debo vender al mes para obtener un salario, para obtener un sueldo? Justamente este tipo de interrogantes generan una ecuación lineal. Así que para esta oportunidad trataremos las ecuaciones lineales y sus formas de resolver. Fíjense, a continuación vamos a ver algunas ideas previas a este concepto que todos necesitamos recordar. El despeje de variable viene a ser aquella manera en la cual nosotros dejamos en uno de los dos lados de la ecuación a la incógnita, que por lo general recibe el nombre de x. Nos piden, por ejemplo, despejar en este caso la x de la siguiente expresión, x más a igual a b. Como todos sabemos, aquí simplemente el a que está en el lado izquierdo puede pasar hacia el lado derecho a restar, quedando la expresión así, x igual a b menos a. Otro ejemplo lo tenemos a continuación, donde nos dice x menos a igual a b. Aquí el menos a que está en el lado izquierdo, restando al x, pasa hacia el lado derecho a sumar al b, quedando la siguiente expresión, x igual a b más a. Fíjense que acá tenemos la expresión ax igual a b, donde a es diferente de 0. Aquí a está multiplicando a x. Por lo tanto, el valor de a pasa al otro lado, pasa al otro miembro, a dividir al b, quedando la expresión x igual a b sobre a. Tenemos a continuación x sobre a igual a b. También fíjense que se considera a diferente de 0. Esto es debido a que no puede haber en el denominador 0, porque quedaría una expresión indeterminada. Entonces, si es que a está dividiendo, como es en este ejemplo, a pasará a multiplicar al otro miembro al elemento b, quedando así, x igual a por b. Muy bien, luego de este pequeño repaso, ya procedemos a ver algunas de las características más importantes de la ecuación. Pero no solamente es el concepto de ecuación, sino más bien trataremos lo siguiente: la ecuación en sí, la ecuación lineal y las aplicaciones que se puedan presentar dentro del área de la gestión empresarial. Así entonces, partimos de la idea de la ecuación, del concepto de ecuación. La ecuación, como ustedes pueden leer allí, es una comparación simplemente. Es una comparación de dos expresiones algebraicas. Esa comparación se une mediante una igualdad. En esta igualdad existen algunas cantidades que son desconocidas y que se denominan con letras, como por ejemplo la x, la y o la z. Además, las cantidades que son desconocidas se les llama incógnitas. Bien. Los tipos de ecuaciones que vamos a ver en general son las ecuaciones algebraicas y las ecuaciones trascendentes. Para el caso de matemática básica 0, estaremos hablando solamente de las ecuaciones del tipo algebraica. Por ejemplo, ahí tenemos el caso: 3x cubo por y menos x por z más 1 igual a x cuadrado más x por y.
Este segundo ejemplo es el caso de una ecuación trascendente, en donde en la expresión también aparecen logaritmos y aparecen funciones trigonométricas y exponenciales. Según este pequeño esquema, podemos ver cuáles son los tipos de ecuaciones que están presentes en general. Dentro de la ecuación algebraica propiamente dicha, existe la ecuación racional y la ecuación irracional. Dentro de la ecuación racional se encuentra la ecuación entera y la ecuación fraccionaria. Dentro de la ecuación entera nos encontramos con las ecuaciones lineales, las ecuaciones cuadráticas y las ecuaciones polinómicas. Entonces nos vamos a centrar en esta oportunidad en las ecuaciones que son del tipo lineales. Fíjense. Una ecuación es lineal si todas sus variables o incógnitas tienen exponente 1. ¿Ok? Solamente será lineal si es que todas sus incógnitas o variables tienen exponente 1. Bien. Por ejemplo, 2xy más 3x más 5y menos 2 igual a 9. Aquí, por ejemplo, apreciamos que tanto x como y son incógnitas que tienen exponente 1. Por lo tanto, estamos dentro de una ecuación lineal. Vamos a estudiar en esta oportunidad solamente ecuaciones de este tipo. Más adelante ya dejaremos la solución para ecuaciones cuadráticas o ecuaciones polinómicas. El tipo es el siguiente: ax más b igual a 0, donde a tiene que ser diferente de 0. Por lo antes explicado, que cuando pase a dividir a b, no puede tener un valor 0. ¿Bien? Empezamos entonces a hacer el cálculo de algunas ecuaciones lineales y empezamos a resolverlas para encontrar el valor de sus incógnitas. Fíjense aquí un primer ejemplo. 2 por x más 3 menos 4 por x más menos 2 igual a 2x más 6. Bien, en este caso, como observamos, la variable x, la incógnita x, aparece dentro de cada uno de los elementos que están dados aquí en la ecuación. Así que el primer paso será desaparecer los paréntesis, es decir, multiplicar aquí el 2 por cada uno de los elementos que están dentro de este paréntesis y el menos 4 por cada uno de los elementos de este otro paréntesis. La expresión entonces nos quedará de la siguiente forma: 2x más 6 menos 4x más 8. Hay que recordar acá la multiplicación de los signos, ya que menos por menos nos da más. Bien, y eso es igual a 2x más 6. Entonces, tenemos ya una expresión bastante extensa que ha resultado de las operaciones hechas en esta parte y en esta otra parte del miembro izquierdo de la ecuación. Procederemos entonces a agruparlas de acuerdo a si es que tienen o no tienen variable. Esos términos se denominan términos semejantes. Entonces empezaré a agrupar esos términos. Por un lado, 2x menos 4 se puede agrupar y luego 6 más 8 también se puede agrupar. Por lo tanto, la expresión quedaría 2x menos 4x igual a menos 2x. Luego, 6 más 8 igual a 14. Toda esta expresión ha resultado solamente de trabajar con esta parte izquierda de la ecuación. En cambio, el lado derecho se mantiene tal cual. A continuación, veremos que lo que se hace es pasar cada uno de los elementos a un lado para que los elementos de la misma forma se encuentren en un mismo miembro de la ecuación. En este caso, hemos visto más conveniente pasar el 6, que es positivo, hacia el lado izquierdo a restar. Y luego el menos 2x, que está como negativo, hacia el lado derecho a sumar. Así la expresión entonces quedará 14 menos 6, 8,
y 2x más 2x, 4x. Así. A continuación el 4, que está multiplicando a la x, pasará a dividir al 8, quedando la expresión simplemente como 8 cuartos, o en su expresión reducida, 2. Para terminar el ejercicio, podremos colocar esta igualdad 2 igual a x de la forma x igual a 2, que expresa siempre lo mismo. Con esto, fíjense, hemos resuelto una primera ecuación lineal que tiene poco de complejo todavía, porque estamos empezando a ver recién algunos de los casos y las técnicas adecuadas para su resolución. Pasamos a ver ahora un caso más complejo, en donde se nos presentan fracciones, tanto en un miembro como en el otro miembro de la ecuación. En este caso, podemos resolver el ejercicio de varias formas, como por ejemplo sacando el denominador común de toda la expresión y multiplicando a toda la ecuación por ese denominador común. O también pasando la expresión que tiene fracción en este lado e incógnita hacia el otro lado. De restar pasaría a sumar, dejando el 1 solamente en el lado derecho. Otra forma de resolver es sacar el mínimo común múltiplo del 1 que va aquí abajo de este 1 y del 5 que está aquí a la derecha, lo que sería el denominador común solamente de este miembro. Y luego efectuar la operación para después multiplicar en cruz los resultados. Vamos a ver cómo se ha procedido en este caso. Si nos damos cuenta, se ha hecho el método más rápido, que es sacar el denominador común de todos los denominadores de la ecuación completa. Es decir, 3 y 5 tienen como denominador común 15, o como mínimo común múltiplo 15. Por lo tanto, ese 15 se va a multiplicar tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. Eso nos da una solución más efectiva. ¿Por qué? Porque yo acá podría simplificar el 15 con el 3 y acá el 15 con el 5. También para obtener resultados a continuación. Fíjense, cuando voy a multiplicar este 15 por todo el paréntesis, simplificamos sacándole tercia al 15 y tercia al 3, quedando solamente 5 en este caso, como vemos acá, y en el paréntesis quedando solamente x menos 1. En el caso del lado derecho, el 15 multiplica primero al 1, quedando 15, luego va el signo, menos, y a continuación el 15 con el 5 que está aquí abajo se pueden simplificar, quedando solamente 3 en este lado, porque sería 15 con 5, quinta, 3 y 1. Así que me queda 3 acá y x más 2 entre paréntesis. A continuación, efectuamos las operaciones y la expresión nos queda 5x menos 5 igual a 15 menos 3x menos 6. Recuerden que en signos también acá es menos por más igual a menos. Luego ya podemos ordenar. Ordenando las x en este caso hacia la izquierda, tendremos 5x más 3x, que proviene de este menos 3x que pasó al otro lado a sumar, y luego en el lado derecho solo nos queda 15 menos 6 y este menos 5 que pasa al lado derecho a sumar como más 5. Resolvemos las operaciones en este lado, quedándome 8x, y en este lado quedándome simplemente en esta resta 9 más 5. La operación final saldrá 8x igual a 14, en donde yo podré pasar el 8 de multiplicar al x a dividir al 14. La expresión acá todavía se puede simplificar aún más, porque al sacarle mitad y mitad obtendré finalmente el resultado de x, que es 7 cuartos. Entonces, de esa manera podemos llegar a la solución del ejercicio, explicándolo obviamente paso a paso, como lo hemos visto aquí en el ejemplo. Para terminar, vamos a ver algunas aplicaciones a la gestión empresarial.
En este caso, hay que recordar ciertas fórmulas que vamos a aplicar luego en la aplicación. Por ejemplo, el costo total. Recordemos que el costo total es igual al costo variable más el costo fijo. Es decir, el costo variable representa, por ejemplo, los gastos de producción, los gastos de mantenimiento, que en muchos casos varían mes a mes. Mientras que el costo fijo viene a ser el costo dado, en la mayoría de casos, por el costo que se da al alquiler del local, el costo que hay que pagar por el pago de los honorarios de los trabajadores, el pago al servicio de vigilancia, por ejemplo, que son montos fijos que se mantienen mes a mes. Ahí está, costo total igual a costo variable más costo fijo. Por otro lado, tenemos que el costo variable, solo el costo variable, está definido como el costo unitario por la cantidad, donde Q viene a ser representada por la cantidad. Y así pasamos ahora a hablar acerca del ingreso. El ingreso no es más que la multiplicación del precio por la cantidad vendida, por la cantidad de unidades vendidas. Entonces, la expresión queda simplificada como I es igual a P por X. Ahí está. Bien. Finalmente tenemos las fórmulas de la utilidad. La utilidad para una empresa está dada por la diferencia entre el ingreso y el costo total. Al hacer esta resta se podrá determinar la utilidad de la empresa, que si sale un valor positivo estaremos hablando de una ganancia, mientras que si sale un valor negativo estaremos hablando de una pérdida. Ahí está. La utilidad es igual al ingreso menos el costo total. Bien, con estas fórmulas procedemos a desarrollar algún tipo de aplicación que justamente tiene que ver con las ecuaciones lineales. Haciendo un breve resumen, la utilidad es ingreso menos costo, que a su vez genera diferentes signos o diferentes valores dependiendo de si es que el resultado sale un valor positivo, de que si el resultado sale un valor negativo o si es que sale cero. Valores diferentes me refiero a la empresa, ya que de ser la resta positiva, como aparece allí, o sea, si es que la utilidad es positiva, finalmente, como les había explicado hace un momento, tenemos la ganancia dentro de este caso. Asimismo, si es que el ingreso y el costo son iguales, su diferencia saldrá cero, es decir, la utilidad será cero. Eso quiere decir que aquí la empresa no gana ni pierde. Esto también se le conoce como punto de equilibrio. Muy bien. Finalmente, si es que el ingreso menos el costo sale un valor negativo, entonces se dice que la empresa está ante una pérdida. Ante una pérdida. Muy bien. Son las tres formas de análisis que tendrá la empresa a la cual tengamos que encontrar su utilidad dependiendo del signo que ésta tenga. Fíjense, ahora el problema nos dice que para producir una unidad de un producto nuevo, una compañía determina que el costo del material es de $2.50, el de mano de obra es de $4, el gasto general sin importar el volumen de producción es de $5.000 y que el precio del producto para un cliente mayorista es de $7.40 por unidad. Nos están preguntando aquí cuál es el número de unidades que deben ser producidos y vendidos para que la compañía obtenga una utilidad de $3.100. ¿Cómo podríamos resolver este tipo de ejercicios? Debemos hacerlo necesariamente mediante el uso de una ecuación. Vamos a asumir que X es la cantidad producida y vendida.
Ahí ya tenemos nuestra variable que vamos a encontrar al final de este problema. El costo, en este caso, variable, está definido por la suma de los dos costos variables unitarios que nos está indicando el problema. Por aquí tenemos el costo del material, que es de $2.50, y el de mano de obra, que es de $4. Y eso se da para producir una unidad de un producto nuevo. O sea que el costo de cada unidad producida es, al final, 6,5. Pero por la cantidad de unidades producidas, que son X, tenemos el valor de 6,5X. Eso es el costo variable. Por otro lado, el costo fijo está definido directamente en el problema. Nos indican que el gasto general, sin importar el volumen de producción, es de 5.000. Es decir, así se produzca más o menos, igual se va a gastar $5.000. Como les mencioné antes, esto se da, por ejemplo, en los sueldos, en el pago del alquiler del local, servicio de vigilancia, entre otros. Así que el costo fijo vendría a ser esos $5.000 que indica el problema. Luego ya tenemos entonces que encontrar el costo total, que viene a ser el costo variable más el costo fijo. Muy bien. Así tenemos, por ejemplo, que el costo total va a ser igual a 6,5x más 5.000. Ese es el monto total del costo para la empresa. Por otro lado, tenemos el ingreso, que como habíamos visto en el enunciado, al tener un precio de venta de $7.40, entonces nos produce un ingreso total en la empresa de 7,40 por X o 7,4X, porque el 7,4 representa al precio unitario, mientras que al multiplicarlo por X tendremos el ingreso para todas las ventas que se realicen en dicha empresa. Finalmente, la utilidad va a ser igual al ingreso menos el costo, según la fórmula que hemos visto ya hace un momento. Si nos están pidiendo una utilidad de $3.100, es ahí donde se reemplaza ese valor, quedando el ingreso como 7,4x, menos el costo total que lo teníamos aquí arriba, 6,5x más 5.000. Entonces, resolviendo la ecuación que ya acabamos de plantear, lo que tenemos que hacer primero es quitar el paréntesis, y para eso multiplicamos por menos a toda la expresión que aparece allí. Y nos queda 3.100 es igual a 7,4x menos 6,5x menos, por la ley de signos, menos por más, menos 5.000. He ahí la importancia de colocar siempre los paréntesis en cada uno de los procedimientos del problema cuando se nos planteen, y evitar errores de signos, porque muchas veces al no colocar los paréntesis dejamos mal el valor del signo y toda la operación finalmente resulta equivocada. Aquí tenemos entonces los 3.100, que son iguales ahora a la diferencia de estos dos, que salió 0,9x menos 5.000. Finalmente pasamos el menos 5.000 hacia el lado derecho y nos queda 3.100 más 5.000 igual a 0,9x. Hacemos esta suma y luego procedemos a pasar el 0,9 de estar multiplicando a dividir al otro lado. Así que la expresión nos queda 8.100 sobre 0,9, que es igual a 9.000. Así que para tener una utilidad de $3.100 se necesita vender 9.000 unidades. Bien, la cantidad que se debe producir y vender es de 9.000 unidades para obtener una utilidad de $3.100. Sería la respuesta del ejercicio. Entonces, de esta manera hemos reforzado todo lo referente a las ecuaciones lineales. Hemos visto casos en donde el ejercicio ameritaba desarrollar directamente la operación
de los paréntesis. En otro caso hemos visto cuando, por ejemplo, teníamos que encontrar el denominador común para multiplicar a toda la expresión. Y finalmente hemos trabajado aquí con una aplicación en donde se está viendo claramente el uso de las ecuaciones en problemas donde aparecen los costos, los ingresos y las utilidades de una empresa. Muchas gracias.